Esto es la conciencia cósmica. ¿Qué tal, amigas y amigos de la audiencia de este podcast, La Conciencia Cósmica? Espero que hayan disfrutado el podcast de la semana pasada, en el que explico lo que significa Homo cósmico y explico los componentes no solo de la filosofía, sino del símbolo de Homo cósmico que pueden ver en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y esta semana vamos a hablar sobre el libro que estoy próximo a publicar en estos días, que se llama 2048 Crónicas de un futuro exponencial. Seguramente han visto en redes, en stories, algunos pedazos de la portada del libro, en donde aparece este ser dorado, con la cara un poco escondida, con un material como de estrellas, y aparece a su izquierda este personaje que es una reencarnación o una simulación tecnológica de Alejandro Magno, y a su derecha otra parecida de Cleopatra. Por ahí hay una figura de Albert Einstein. Por ahí está Elon Musk en Marte. Y también por ahí hay una especie de loba humanizada, que se parece un poco a las criaturas de Avatar, pero es un mamífero. Y cuando la gente me pregunta de qué trata el libro y el género del libro, me cuesta mucho trabajo definirlo. Porque aunque pareciera que es ciencia ficción, realmente no lo es. Es más bien el género que utiliza Margaret Atwood para definir el libro de la criada, The Handmaid's Tale. Y ella utiliza el término ficción especulativa. Porque sí es ficción, evidentemente, pero especula sobre un futuro cercano. Y en ese sentido creo que mi libro es ficción especulativa. No sé si han leído el libro de George Orwell, 1984, que es calificado de ciencia ficción, porque obviamente está muy adelantado a su tiempo. Pero creo que el género de ciencia ficción está más identificado con libros como los de Arthur C. Clarke o Isaac Asimov, o La Guía del Viajero Intergaláctico, libros que hablan más de escenarios espaciales muy futuristas, donde todo es muy diferente, como Star Wars. Pero mi libro, aunque tiene elementos que por su naturaleza tecnológica pudieran parecer de ciencia ficción, no lo considero así. Porque una de las premisas fundamentales de mi libro es la singularidad tecnológica, que es este proceso de crecimiento tecnológico exponencial que estamos viviendo. Tiene que ver con la ley de Moore, pero no solo con la ley de Moore. ¿Y qué significa que la tecnología crezca de manera exponencial? Significa que si tú das 30 pasos lineales aritméticos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 30, recorres 30 metros, pero si das 30 pasos exponenciales, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, si das 30 pasos exponenciales, recorres la distancia de aquí a la luna. Porque si pudieras ver la curva de crecimiento exponencial comparada con la aritmética es una línea recta en diagonal ascendente, mientras que una curva exponencial en una gráfica se ve en un principio avanzando casi de manera horizontal, pero eventualmente avanzando casi de manera vertical. Y las curvas exponenciales tienen lo que se les llama la rodilla, que es esa curva en donde se convierte en vertical, y esa verticalidad significa que lo que antes se crecía en 7, 8 o 20 pasos, se empieza a crecer en medio
un cuarto o una fracción muy pequeña de un paso. Y la tecnología funciona de la misma manera. Está comprobado que en los últimos 1000 años hemos hecho más descubrimientos tecnológicos que en los últimos 100.000 como especie. Y en los últimos 50 años hemos hecho mucho más que en los últimos 1000 años. Y en estos últimos 10 años más que en estos 100 años. Y de esa manera en los siguientes 10 años descubriremos mucho más que lo que podemos imaginar. Entonces de aquí al 2048, que es la trama de mi libro, son crónicas de lo que me sucede desde 2 puntos de vista de aquí al 2048. Hay elementos tecnológicos que parecieran salir del futuro lejano, pero no lo son. Es un futuro cercano. ¿Y cómo surgió la idea de este libro? Voy a hablar un poco de la trama después, pero quiero hablar primero de cómo surgió. Y es curioso porque después de un retiro vipassana, yo tenía la intención de escribir un libro y lo empecé a escribir y era formato de ensayo, trataba de cosas que tenían mucho que ver con la meditación. Y creo que estaba construyendo un libro un poco tedioso. Y un día una amiga me avisó de un concurso que había sobre cuentos de la extensión de una página de largo. Y yo escribí 2 cuentos para ese concurso. Uno fue simplemente una narración de una persona que está en su cuarto en la noche y le pasan cosas extrañas. Y el otro era una semilla que después se convertiría en este libro y que simplemente consistía en una persona que se queda conectada a una computadora, produce una simulación, una especie de videojuego que simula la historia del planeta Tierra y el mundo entero como es el día de hoy. Y esta persona se queda atorado en esa simulación que por un error cada segundo del mundo real, cada segundo fuera de la simulación, dura dentro de esa simulación el doble, es decir, exponencialmente. Y esta persona, aunque está en el mundo real solo 48 segundos, ella lo percibe como 48 segundos exponenciales, lo que significa que el último segundo dura más de 800 millones de años. Y así empezó el libro, como un cuento de una página que envié. Y es curioso porque el otro cuento fue el que ganó el concurso, no este que se convertirá en 2048. ¿Y por qué tiene que ver con el retiro de Vipassana? ¿Y qué tiene que ver este mundo tecnológico con el mundo espiritual? Porque en cierta manera mi libro, aunque tiene muchos elementos de ficción y algunos guiños a los cómics, tiene un mensaje profundamente espiritual. Y les voy a platicar de las líneas argumentativas de este libro. La primera línea argumentativa es la de un empresario que se llama Mr. X, que es este señor dorado que pueden ver en la portada. Mr. X, él simboliza en sí mismo el proceso de crecimiento exponencial tecnológico. Nada más que en vez de que este proceso sea aterrizado en empresas y en productos, en mi libro es aterrizado en mejoras que esta persona hace a su propia persona, a su inteligencia, a su cuerpo físico, a sus células, a su capacidad de procesar información, de imaginar. Y este personaje poco a poco, al adoptar estas tecnologías y hacerlas parte de él, de su naturaleza, se convierte en una especie de dios tecnológico, con poderes fundamentados en la ciencia y en la tecnología que superan por mucho los poderes de los dioses griegos y de los mitos y leyendas nórdicos o de cualquier tradición. Y la historia de este hombre comienza en el libro, aunque se menciona su pasado,
Pero comienza en el 2028. Él es quien crea esta computadora que se llama Maitrevac, que es la primera computadora cuántica con una inteligencia artificial. Y esta computadora es la que permite esta simulación, este videojuego, en donde uno de los personajes, el otro personaje principal, quedará atorado por 48 segundos exponenciales. Y este personaje que queda atorado se llama Man. Y el libro trata las dos historias. Por un lado, Mr. X y su camino hacia endiosarse a sí mismo y conquistar de manera absoluta el mundo físico. Y por el otro lado es la historia de Man y lo que vive dentro de la simulación, lo que aprende dentro de la simulación. Y escogí estas dos vertientes porque una simboliza una visión de la humanidad y de nosotros mismos como individuos, de conquistar el mundo físico, de controlar lo que pasa en nuestras vidas, de la ambición de poder y control. Todos tenemos hasta cierto punto eso, y se manifiesta en la ansiedad y en la preocupación al no poder controlar ni predecir todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Pues Mr. X, gracias a la tecnología, eventualmente logra controlar todo lo que pasa en el mundo físico, en el mundo material, en el mundo de las formas. Pues la última versión de las computadoras que va creando, la última versión de la Maitrevac, que es concebida en el núcleo de Alpha Centauri, una escena un poco romántica, donde Mr. X hace el amor con Cleopatra y el producto de ese acto es la última versión posible de una computadora. La máxima optimización computarizable de la materia, que se replica a sí misma, y este ser extraño crea una nueva versión del universo, reconfigura los átomos de todo el universo, y él se convierte en todos los átomos de todo el universo. Entonces toda la materia se convierte en un pensamiento suyo. Y simboliza ese aspecto de nosotros y de nuestra sociedad y civilización, del control físico y material. Y el otro aspecto, el de Man, quien se queda atorado entre esta simulación, y a lo largo del libro vamos a ir de alguna manera conociendo lo que él vivió conforme va pasando el tiempo. Pues para salir Man de la simulación tiene que conocer el proceso mental, pues la simulación se alimenta de su mente, de lo que conocemos como mente. Está conectada a su propia mente. Y para controlar la simulación, para vencerla, tiene que domar de manera absoluta su mente y su proceso mental. Y este proceso de iluminación es una analogía del proceso de iluminación de Buda. Y este humano, como Buda, logra el control absoluto del sí mismo, del yo interior, y se ilumina. Y puede ser que se libere o no de la simulación, ya lo verán. Pero él representa la conquista del mundo interior, mientras Mr. X representa la conquista del mundo exterior, las dos visiones de la humanidad. Y al final, obviamente, las dos historias se van a combinar. Y ninguna va a ser superior que la otra, sino que se van a complementar. Y lo que me gusta, o lo que trato de transmitir, es que la tecnología no es buena ni mala en sí misma, sino que es buena o mala en razón de para lo que es utilizada. Y a la computadora le puse de manera especial el nombre de Maitrevac, porque Maitreya, dentro de el hinduismo, se supone que va a ser el ser iluminado del futuro, una especie de Buda colectivo que logra la iluminación del planeta. Y en mi libro, justo la Maitrevac, eso es lo que hace, de manera involuntaria, de manera caótica y accidental, logra la iluminación de este personaje. Una iluminación auténtica, comparable a la de Buda, pues el proceso que sigue es el mismo. Y de hecho, esa iluminación está
fabricada desde los sutras, desde las lecciones de Buda tal cual y como las enseñó. Un proceso práctico y científico, para nada de New Age o hippie, sino es un análisis minucioso de la mente y su funcionamiento y de la relación de la mente con la realidad. Y eso representa Man. Y eso representa la Maitreya y la simulación y la eventual liberación de Man en un contexto en el que logra distanciarse del mundo de las formas. Y obviamente Mr. X en su última versión lo único que puede controlar es el mundo de las formas. Todo el mundo de las formas, pero solo el mundo de las formas. Y la confrontación que se da entre Man y Mr. X es interesante. Y en la siguiente ocasión les voy a platicar un poco más de los elementos del libro, de las tecnologías que propongo, de los personajes. Pero por hoy es suficiente. Por hoy es suficiente con esta visión general de lo que es 2048, Crónicas de un futuro exponencial, que por cierto van a poder comprarlo, precomprarlo próximamente en Amazon. Obviamente les voy a avisar. Y me encantaría saber sus comentarios, saber su opinión. Así que por favor háganmela saber en las redes, en Homo Cósmico, en Instagram y en Homo Cósmico en Facebook. Pongo más atención a Homo Cósmico en Instagram. Y también a los comentarios en los videos de YouTube. Así que denme su opinión. El libro todavía puede ser adicionado con opiniones de ustedes. Sería muy valioso para mí. Y con esto me despido por el día de hoy. Les mando besos y abrazos y nos vemos la siguiente semana.